Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15. Gloria a Dios. Y hay unas cosas que quiero sacar de aquí que está yendo, que va con lo que se habló el viernes del tabernáculo, del templo de Salomón. Y como hubo alabanza, bajó la presencia del Señor. Pero no quiero repetir eso, quiero ir a esto para ir rápido. Hechos capítulo 15, verso 15 al 18, cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios entonces, Hechos 15, 15, dice: y con esto concordaron las palabras de los profetas, tal como está escrito, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Está caído, está en ruinas, y el Señor lo quiere levantar y quiere reedificar el tabernáculo de David. ¿Okay? Y luego dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, o sea, nosotros los gentiles, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Puede tomar su asiento, hermano. La pregunta sería: ¿cuál tabernáculo de David estaba hablando Pedro? Si nosotros vemos en el Viejo Testamento que fue el tabernáculo de Moisés, y después del tabernáculo de Moisés fue el templo de Salomón, y después del templo de Salomón fue el templo, yo diría, el templo que se volvió a edificar en los tiempos de Esdras, de Nehemías y los profetas menores, cuando regresaron del cautiverio y estaban cuando restauraron ese tabernáculo. Los jóvenes estaban contentos y los viejos estaban llorando. Y le preguntaron a los viejos: ¿por qué están llorando? Ellos estaban llorando porque se acordaron del templo glorioso de Salomón. Se acordaron de lo que les contaron de ese templo grande, de ese templo enorme, de ese templo que era 7 veces más grande de grandeza que el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés lo ponían, lo quitaban, lo ponían, lo quitaban. El templo de Salomón lo pusieron, y cuando trajeron el arca del pacto al lugar santísimo, bajó la presencia de Dios. Bajó la presencia de Dios mientras que los levitas salían del lugar santo. Bajó la presencia de Dios mientras que los levitas empezaron a tocar sus címbalos, sus trompetas y sus panderos, y empezaron a cantar, y todo el pueblo empezó a cantar, y bajó la gloria de Dios. Y David, hermanos, él quería poner un templo, pero Dios no se lo permitió. Le dijo que él no podía poner un templo porque sus manos estaban llenas de sangre. Y aunque sus manos estaban llenas de sangre, Dios mandó a David a ser guerrero, a pelear las batallas, a ensangrar sus manos. Pero Dios nunca mandó a David a ensangrar sus manos con el esposo de la mujer que tomó. Entonces David en su corazón hizo la arquitectura, hizo los planos, hizo todo 7 veces más grande, hizo los querubines 7 veces más grande, hizo todos los utensilios, hizo todo, tenía el oro, tenía todo estaba listo. Entonces dice aquí la Biblia, dice que el Señor quiere restaurar el tabernáculo de David, porque el tabernáculo de David está en ruinas y está caído. Pero nunca ha habido un tabernáculo literal del tabernáculo de David. Yo quiero decirle hoy que más que restaurar un local, Él quiere restaurar actitudes en el corazón. ¿Qué era esa actitud en el corazón de David?
Vamos a ver esto bien rápido aquí. ¿Qué es el tabernáculo? Pues el tabernáculo se le llama tabernáculo del testimonio, refiriéndose también al arca que guardaba las tablas de la ley, o sea, el arca del pacto. Tabernáculo también se le llamaba el tabernáculo de reunión, a donde se iba a congregar y juntar y reunir el pueblo de Israel con Dios. El tabernáculo también se le llamó la casa de Dios, la casa de Jehová en Éxodo 34:26. También se le llamaba la tienda de Jehová en Primera de Reyes 2:28, y también se le llamó el santuario en Éxodo 25:8. ¿Verdad? Y también se le llamó la casa de Dios, como aprendimos el viernes, qué es la casa de Dios y qué se hace en la casa de Dios y por qué Dios habita en un lugar y por qué Dios va a volver a habitar en un lugar, en Jerusalén, en un templo, y por qué en la vida eterna Dios va a bajar su templo del cielo y lo va a colocar en la tierra, y en la tierra va a ser la habitación, la casa de Dios. Entonces el tabernáculo era una especie de tienda de campaña rodeada de cortinas en el tabernáculo de Moisés. Después ya fueron paredes. Pero más que el tabernáculo, quiero decir esto, más que explicar eso, quiero explicar por qué el Señor quiere restaurar el tabernáculo de David. Podría bien el Señor poner: quiero restaurar el corazón de David en las personas. Pero luego se oyera como que queremos ser llenos del corazón de David, y ya cambiaría todo el panorama de ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos de Cristo. Pero en realidad lo que el Señor quiere restaurar es esa actitud que David tenía, que era el dulce cantor de Israel. Esa actitud con la que David tenía, que lo impulsaba, hermanos, para aprender instrumentos, para inventar instrumentos, para inventar alabanzas, para poder salmear delante de Dios, para poder expresarse delante de Dios. ¿Qué es esa actitud que tenía David, que Dios dijo: Él es conforme mi corazón? Quiero ir al punto número 2. Y dice: ¿cuál era su deseo? ¿Qué estaba en el corazón de David? ¿Qué estaba en ese hombre? ¿Qué estaba en ese hombre que tanto le agradó a Dios? Aunque al final de cuentas David no fue un hombre perfecto. Dice que fue conforme el corazón de Jehová, pero no fue un hombre perfecto. Dice que era el dulce cantor de Israel, pero no fue el hombre perfecto. Dice que quiere restaurar el tabernáculo de David, pero David no era un hombre perfecto. Dice la Biblia que sobre el trono de David, sobre la descendencia según la carne de David, Jesucristo según la carne va a reinar sobre el trono de su padre David. David está involucrado mucho en la Biblia, aunque no fue un hombre perfecto. Aunque David tuvo su falla al meterse con esa mujer y al mandar a matar a ese hombre para que no se dieran cuenta, tuvo una falla grande. Pero a pesar de eso, Dios seguía que era su siervo, que era su hijo, que era de él. Y Dios lo restauró, y no nada más lo restauró a él, sino que quiso restaurar esa actitud, quiso restaurar esa alabanza, quiso restaurar ese tabernáculo. Sí, la palabra tabernáculo quiere decir, en inglés quiere decir que habita en nosotros, que habita con nosotros. Primera de Juan, vamos ahí a Juan capítulo 1, verso 14. Y dice, y el verbo se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó. Otra Biblia podría decir, o en inglés dice, and he tabernacled, porque tabernáculo quiere decir habitar entre nosotros. La palabra en español sería tabernaculizó en nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Podría decir que Dios quiere restaurar el tabernáculo de su Hijo, pero el tabernáculo de su Hijo nunca estuvo en ruinas, nunca estuvo caído. El que quiere restaurar es el tabernáculo de David,
¿Por qué? Porque tiene unas buenas actitudes, tiene actitudes de hombres que desean buscar la presencia de Dios. Número 2, punto 2, ¿cuál era el deseo? ¿Qué era lo que tenía David en su corazón? Agarre su Biblia en 1 de Samuel capítulo 16, verso 18. Voy un poco rápido para que podamos seguir cantando y seguir y ministrar la cena. Primera de Samuel capítulo 16 verso 18 dice la palabra de Dios: y el Señor te envió en una misión y dijo, Primera de Samuel 16, 18, yo estoy en 15. Y respondió uno de los mancebos, y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, subraye, sabe tocar. Es poderoso, subraye, es poderoso. Y valiente, subraye, valiente. Un hombre de guerra, subraye, guerra. Prudente en hablar, subraye, prudente en hablar. Hombre bien parecido, subraye, hombre bien parecido. Y eso es lo más grande. Y el Señor está con él. El tabernáculo de David que Dios quiere restaurar es que la gente vea que Dios está contigo. Es que la gente reconozca, porque este hombre estaba con el rey y le dijo: conozco a un hombre, este hombre es así. Mire las cualidades que este hombre dio de ese mancebo. Mire las cualidades que este hombre dio de este joven a ese rey. Sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Cuántas calidades, cuántas características, cuántas obras buenas tiene este muchacho que ya están hablando de él. Dice que sabe tocar instrumentos. Dice que ya sabe tocar. Él no tenía más que he was no older than 17 years old when this happened. Él no tenía más de 17 años cuando esto pasó. Él estaba joven. Él no esperó a su vejez para empezar a hacer. Él no esperó a casarse para empezar a hacer. Él empezó su vida y empezó a crecer, hermano. Y empezó a crecer queriendo agradar a Dios. Y este es el tabernáculo que Dios quiere restaurar. Hombres con deseos. Mire, primero dice sabe tocar. La palabra tocar en griego significa llevar el ritmo de una tonada con los dedos. Llevar el ritmo. O sea que David no nada más rin, y cantaba, llevaba un ritmo, tenía una melodía, tenía un propósito. Mire todo lo que Dios quiere restaurar en nuestros corazones. Dice, llevar el ritmo de una tonada con los dedos, tocar un instrumento de cuerdas, hacer música, cantar, melodía, música, músico, tañer y tocar. Pero también dice que él era valiente. Valiente quiere decir poderoso, guerrero, esforzado, esfuerzo. ¿Qué quiere restaurar el Señor? Que haya música, que haya melodía, que haya canto, que haya ritmo, que usemos nuestras manos con un instrumento, que haya valentía, y valentía es esfuerzo, que haya esfuerzo en hacerlo, que haya esfuerzo. ¿Qué más quiere decir valentía? Fuerte, gigante, grande, de gran vigor, hombre poderoso, valiente, valeroso, valiente, valor, varón de guerra,
vigoroso. So, valiente quiere decir fuerte, esforzado. So, David, desde jovencito, 12, 13, 14 o tal vez más joven, empezó a tocar, empezó a aprender que se tiene que esforzar, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser gigante. Pero también dijo, y es vigoroso. Vigoroso quiere decir fuerza, sea de hombre, ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza. Fortaleza. Fortaleza es cuando se habla de fortaleza, se habla de paredes. Levantemos paredes para que la ciudad esté fortificada, para que la ciudad no tenga penetración. Hay una fortaleza, o sea que está bien plantado y está bien parado. No es como el que dice sí y no, no y sí. No es como la playa, no es como las olas del mar, que vienen y se van, que vienen y se van, que vienen y se van. No es de doble corazón, que ahora sí y ahora no, ahora sí y ahora no. Él mantenía su fortaleza, él mantenía su esfuerzo, él mantenía su música, él mantenía su ritmo. El ritmo en el cuerpo, el ritmo en la alabanza, el ritmo en el cantar. Él mantenía ese ritmo, seguía, era fuerte, era esforzado, no era perezoso. No descansaba un día y un día se alababa, un día descansaba, el otro día se alababa, no iba al templo y solamente en el templo cantaba, sino que era un hombre esforzado, vigoroso. Entonces vigoroso es capaz combatir y ejército. Y dice que también era un hombre de guerra. Hombre de guerra significa batalla, guerra, ataque, batalla, combate, combatir, contienda, guerra, guerrar, guerrero, pelear y pelear, pelea, pelear y tropa. Quiere decir que Dios quiere restaurar melodía, alabanza. Que Dios quiere restaurar esfuerzo y fuerza. Que Dios quiere restaurar, hermano, fortaleza, poder. Que Dios quiere restaurar que nosotros estemos peleando, contendiendo en nuestra alabanza, guerreando, to make war con nuestra alabanza, con nuestro esfuerzo. Pero también dice que es un hombre de palabras prudente. Dijo también es un hombre de palabras prudente. Y prudente quiere decir una persona que sabe separar mentalmente las cosas, que sabe en su mente separar las cosas. O sea que no nada más habla, sino que piensa y separa lo bueno y separa lo malo y luego ejecuta lo que tiene que decir. Prudente, ¿verdad? Prudente en sus palabras quiere decir separar mentalmente. Entender, apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto. Enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudencia, respeto, saber y sentir. Pero también dice, hermano, no nada más dice que sabía tocar, que es valiente, que es hombre de guerra, sino que también prudente en sus palabras. Y ahora dice también que él es hermoso. Habló de su mente, habló de su alma, habló de su corazón, habló de sus emociones, habló de su firmeza y habló de sus sentimientos y ahora habla de su físico, que es un hombre hermoso. Y hermoso quiere decir figura o apariencia. ¿Sí? Figura y apariencia. Yo creo que todo esto el Señor quiere restaurar. Todo esto. El domingo pasado hablamos de Elí, de un gordito. Y dice la Biblia que estaba gordo.
Y por algo la Biblia dice que estaba gordo. Y por algo la Biblia dice de David que era un joven, un mancebo hermoso. ¿Qué quiere restaurar? La figura, la apariencia. No porque David aparentaba y su corazón no iba con su figura, con su apariencia, sino porque lo que estaba dentro de David, esa fortaleza, ese vigor, esa melodía, ese cantar, ese hombre de guerra, también lo demostraba por fuera. Yo creo que como cristianos nos tenemos que presentar bien. Yo creo que como cristianos tenemos que venir a la iglesia con nuestras mejores garras, con nuestras mejores ropas. Yo creo que como cristiano tenemos que venir a la iglesia bien peinados, bien aseados, bien arreglados. Yo creo que a la iglesia venimos ante el Rey, aquel Rey de reyes y Señor de señores. Yo no creo que a la iglesia se viene en rags, en trapos. Yo no creo que a la iglesia se viene despeinado. Yo no creo que a la iglesia se viene recién despertado. Por algo la Biblia dice aquí y menciona a David que era un hombre hermoso, de figura, de apariencia. Dice apariencia, aspecto, figura, forma, hermoso, lindo, parecer. Yo creo que todos nosotros tenemos que buscar la manera de tener el mejor parecer que podemos tener. Porque estamos representando a Dios, porque estamos representando la cristiandad. Aún el Señor Jesucristo dijo a los fariseos que cuando ayunen, que no pongan una cara, que no pongan un aspecto, que no tengan una figura para que la gente diga, oh, estás ayunando. O sea, arréglate. Había iglesias que cuando ayunaban le decían a su pueblo, acuérdense que el ayuno empieza a las 6, así es que lávate los dientes antes de las 6, porque ya después de las 6 de la mañana ya no te puedes lavar los dientes. Báñate antes de las 6 de la mañana, porque el ayuno empieza a las 6, y si a las 6 ya no te bañaste, así te tienes que venir al ayuno. What? Are you kidding me? Si la iglesia de Cristo no es iglesia de momias, si la iglesia de Cristo no es iglesia de quien sea, si la iglesia de Cristo es de hacernos hermosos en el Señor, con su palabra, con nuestros mejores trapos que nos podemos poner, mis hermanos. Cuando estuvo la competencia de la mejor, la reina Esther, dice la Biblia que tenía buena figura, que era linda, y compitió y hizo todo y le agradó al rey. Y siempre decimos que ella es tipo de la novia. Siempre decimos, fue obediente, fue hermosa, se arregló. Pero mire, tocar, vigoroso, valiente, hombre de guerra, prudente y hermoso. Dice la Biblia entonces en 1 de Samuel 16, 18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. O sea que toma tiempo para aprender algo para el Señor. Toma tiempo de saber algo para ejecutarlo para el Señor. Y es valiente, y se necesita la valentía en la cristiandad. Y es vigoroso, y se necesitan las fuerzas en la congregación y para el Señor. Es hombre de guerra, y se necesita entender que en la alabanza hay que pelear, en la palabra hay que pelear, en la administración hay que pelear, en la oración hay que pelear. Necesitamos ser hombres de guerra. Necesitamos tener fuerzas, como cuando Pablo le dijo a Silas, Silas, tienes fuerzas para cantar. Y esa fue su pelea, esa fue su batalla. Y así es como pelearon su batalla. Y cuando cantaron en la cárcel y estaban atados y estaban cantando, las cárceles, las puertas de las cárceles se abrieron. Porque así es como el cristiano pelea su batalla. Pero si no hay canto, ¿a dónde está el vigor?
¿A dónde está la valentía? ¿A dónde está el saber tocar? ¿A dónde está el poder? Tiene que haber canto, tiene que haber alabanza. Y por eso David es el dulce cantor de Israel, porque David sabía ejecutar palabras. David sabía cómo poner palabras juntas. David sabía cómo hablar de su vida, su experiencia, y ponerlo en palabras y ponerlo en un tono, en una melodía, para que saliera una alabanza. Tenía palabras prudentes. Cuando lees los salmos, hermano, eso te da energía cuando lees los salmos. Entonces él tenía palabras prudentes. Por eso Pablo dice que cuando nosotros cantemos, cantemos en el espíritu, pero también cantemos con el entendimiento. ¿Entiendes? Le dice Felipe a ese hombre que viniendo del desierto, ¿entiendes lo que lees? Y él estaba leyendo el libro de Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, yo no entiendo lo que leo. ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Por eso tú y yo tenemos que entender las alabanzas que cantamos. Tenemos que entender a dónde nos están llevando, a dónde nos están protegiendo. Esa alabanza ahora que la estábamos cantando que dice, dejas las 99 y vas por mí, ¿verdad? Dejas las 99 y vas por mí. Yo dije, Señor, tú no necesitas dejar las 99. Yo aquí estoy. Pero aquí estoy, y aunque aquí estoy perdido. Pero no necesitas salir allá afuera y dejar 99. Nosotros las 99 también necesitamos ayuda de Dios. Entonces tienes que entender lo que estás cantando. Tienes que entender, si tú entiendes lo que estás cantando, le vas a hallar sentido. Tu corazón va a palpitar, tu deseo va a engrandecer. Y dice que era hermoso. Era hermoso. O sea, hermano, para mí, si dice que era hermoso, era que siempre se veía presentable, siempre se veía bien preparado, siempre se veía bañado, peinado, arreglado. No se despertaba de la cama y a donde tenía que ir. Eso se llama pereza. Eso se llama que no hay vigor, no hay valentía. Cuesta bañarse, cuesta arreglarse, cuesta vestirse bien. Qué fácil es agarrar cualquier trapo y ponértelo, pero qué duro es planchar tu ropa y arreglarte y bañarte y que no sé qué, y que es que si me baño me tengo que arreglar. Pues David estaba hermoso siempre. Así lo conocieron, así dio testimonio. Estaba siempre aseado, estaba siempre listo, aunque él era pastor de ovejas. Pastor de ovejas. A veces vengo, pues ya nada más venimos el lunes y el viernes, y vengo aquí a la clase y los niños se tienen un peinado. Hermano, se ve quién se peinó, se ve quién se arregló, se ve quién se bañó. Qué triste. Pero tenemos que, le cantamos a la hermosura de Dios y decimos que Dios es hermoso. Y decimos que Dios es maravilloso. Y decimos que Dios es majestuoso. Y hablamos de la hermosura de Dios. Y dice David, alábale a Dios por la hermosura de su nombre. Tiene que haber hermosura. Y lo más fuerte es esto. Como David tenía todo esto desde muchacho, desde pequeño, dice, y Jehová estaba con él. Pero si él estaba con las ovejas, pero si él tenía olor de ovejas, esa era su fragancia, porque allí siempre estaba. Antes no había fragancia, tal vez él olió como ellos olían, pero siempre se arreglaba. ¿Qué quiere restaurar el tabernáculo del Señor? Quiere restaurar fuerza, quiere restaurar vigor, quiere restaurar que peleemos en la alabanza. ¿Sí? Como esa alabanza que dice, levanto un aleluya en la presencia de mis enemigos.
voy a cantar y mis enemigos me van a oír. Y mis enemigos van a huir, porque van a oír el nombre del Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser guerreros. Tenemos que tener valentía, aún en la alabanza. ¿Tienes fuerzas para cantar? Sí. Pero Dios no nada más quiere palabras como dice esa alabanza. This is more than a song. Esto es más que una canción. Esto es más que palabras. Esto es más que repetir palabras que un hermano, una hermana experimentó en su día de victoria. Este es hacer esas palabras vivas. Este es hacer esas palabras reales en nuestra vida y entender que nosotros también un día pasamos eso y recordarnos ese día y glorificar a Dios porque Él nos dio la victoria y traer esa victoria una vez más a nuestros corazones para agarrar valentía, para agarrar fuerza, para agarrar el tono, para agarrar melodía. No nada más es palabras, como dice la palabra en Ezequiel o en Jeremías, cuando le dice a las mujeres, tengan cuidado, no nada más hablen, no nada más hablen, no nada más hablen cuando se pongan el velo. Tengan cuidado porque los ángeles las están oyendo. So make those words live. Hagan esas palabras vivas. Dale al Señor más que un canto. Dale al Señor tu corazón, tu vigor, tus fuerzas. Allí en esa alabanza da todo lo que puedes dar. Termina cansado. Termina, hermano, termina agotado. No que termine el culto y tienes fuerzas para ir al parque. No que termine el culto y tienes fuerzas para ir a trabajar. No, entrégate. Dale más que una alabanza. Sí, David era más que un salmista. ¿Y qué es un salmista? Un salmista era un hombre que podía componer alabanzas. Era más que un salmista. No nada más componía alabanzas, vivía las alabanzas. No nada más vivía las alabanzas, entonaba las alabanzas, le ponía melodía, le ponía música y lo hacía bien, lo hacía con una melodía que era fácil de aprender para cantar. Era más que un salmista, era más que un amante. ¿Cómo que era más que un amante? Estaba apasionado. Estaba apasionado. Por eso hay que restaurar el tabernáculo de David, porque David toda su vida, como cuando escuchó a los filisteos decir, el que derrote a este gigante, ¿quién quiere pelear contra él? El que lo derrote. Si lo derrota alguien, nosotros somos sus esclavos. Y mire, era más que un salmista, era amante de Dios. Y en ese amante de Dios, cuando escuchó ese reto, él dijo, yo peleo contra ese gigante. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Porque él era más que un amante, hermano. ¿Qué era que él era más que un amante? David era un apasionado. He was passionate. Tenía pasión, tenía deseo. Quería, anhelaba, deseaba, buscaba, corría hacia la presencia de Dios. Y él sabía que si la presencia de Dios estaba con él, ese gigante era un enano delante de Dios. Y así es como David era David. Y así es la razón por la cual Pedro dice, hay que restaurar el tabernáculo de David, conforme lo dijo tal profeta. Pero recuerde, David, él no tenía un tabernáculo. Punto número 3. ¿Cuál es el ejemplo de David?
¿Cuál es su ejemplo, hermano? Su ejemplo es su deseo. Deseo en hebreo quiere decir estirarse. Stretch. Estirarse. So David estaba aquí parado, pero David de una u otra manera se estiraba. Ese es deseo. Deseo es estirarte. Como cuando estamos aquí, cuando David estaba en la tierra, decía: Señor, abre las ventanas de los cielos. What? Why? Cuando tú abres la ventana, se mete a tu casa la brisa, se mete a tu casa el calor, se mete a tu casa el olor que hay afuera. Entonces David en la tierra le dice: Dios mío, abre las ventanas del cielo. Porque David tenía ese deseo. Haga de cuenta que Dios abría la ventana en el cielo y David se estiraba y metía su cabeza en el cielo. Y David tenía su cabeza en el cielo y los pies en la tierra, y David disfrutaba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David tenía un deseo, y deseo quiere decir estirarse. Cuando tú y yo vinimos aquí a la alabanza, espero que tú y yo nos estiremos hacia el cielo. Isaías se estiró hasta el cielo y dijo: veo al Señor. Veo al Señor alto y sublime. Y su túnica llega, su túnica, su túnica, su vestuario llega y cubre la faz de la tierra. Y la tierra está llena de su gloria. Llena de su gloria. Pero él tuvo que estirarse para ver que Dios baja a la tierra. Si el hombre sube, pero Dios baja. El hombre que tiene deseo se estira, y Dios, cuando ve el deseo, baja. Deseo quiere decir estirarse hacia. Entonces David tenía deseo de tocar, deseo de aprender, deseo de estudiar, deseo de ser guerrero. David se estiraba y miraba la victoria antes de tener la victoria. Pero ese deseo, David tenía ese deseo, y eso es lo que Dios quiere restaurar el deseo de David. ¿Y por qué le pone tabernáculo? Porque David lo que más quiere es tener ese tabernáculo, que Dios habite con él, que Dios habite con él, que Dios habite con él. Dijo David que cuando él pastoreaba y venía un oso o un león a agarrarse a la ovejita, que él agarraba el hocico del oso, lo abría para darle libertad a su ovejita. Porque él era valiente, él era guerrero, no era perezoso. Tenía fuerzas. Entonces deseo es estirarse hacia. Deseo es anhelo. 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 David anhelaba la presencia de Dios. David anhelaba todo lo que era Dios. David anhelaba lo que vamos a hablar. Entonces anhelo, contentamiento. Anhelo es contentamiento y deseo. Entonces para mí que David era un hombre bien contento. Bien contento. Porque Dios le dio mucho los deseos de su corazón. Porque el deseo de su corazón era: David es de acuerdo a mi corazón. David deseaba lo que Dios le quería dar, y por eso había una conexión increíble. Segunda de Samuel capítulo 5 verso 9 dice: deseo de edificar. Segunda de Samuel 5:9, deseo de edificar.
Dice, David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. La llamó la ciudad de David. Y edificó David la muralla de alrededor desde el Milo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. David edificó. ¿Qué edificó? Murallas. ¿Qué edificó? Fortalezas. Entonces nosotros necesitamos fortalezas, nosotros necesitamos esos fundamentos, nosotros necesitamos esos principios, nosotros necesitamos decir, no. Dice, David llegaba a la alabanza, David llegaba al tabernáculo, hermano, no de David. David llegaba al tabernáculo de Moisés y decía, alma mía, mire los muros que ponía, no me impidas alabar, déjame cantar. Porque a veces viene tu alma aquí al culto y está pensando en el trabajo, en las horas extras, en el mundo, en el tío, en la abuela, en México, cuando se va a volver a México, cuando va a ir a Los Ángeles en los frijoles y los apagó. Forget you. David dice, alma mía, no me impidas alabar. David decía, por las puertas, entraré por sus puertas con acción de gracias y diré que este es el día que Jehová ha hecho para mí. Sí me gozaré porque Él ha puesto su gozo en mí. Mire las fortalezas que David se ponía, mis hermanos. Mire las murallas que David edificaba alrededor de él para que él le diera una alabanza, un servicio completo al Señor. Entonces hay que restaurar nuestros deseos. Cuando tú dices, ahora sí me voy a meter, pues pon fortalezas alrededor, porque ahora sí el diablo te va a atacar. Segunda de Samuel capítulo 8 verso 11, tenía deseos de sembrar. Tenía deseos de sembrar. Segunda de Samuel 8:11 dice que el rey David dedicó también al Señor, junto con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que le habían sometido. Todo lo que David le daban, hermano, él decía, como dice la Biblia, da conforme pusiste en tu corazón. Y David decía, Señor, te voy a dar plata, te voy a dar oro, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar alabanza, te voy a dar júbilo, te voy a dar reverencia, te voy a dar alabanza. Y todo lo que David desea darle, sembrar al Señor, lo sembró. Lo sembró. Señor, me voy a dedicar a ti. Señor, voy a ayunar a ti. Señor, mira, voy a traer el arca del pacto para acá. Todo lo que David sembró, que deseó, empezó a sembrar, empezó a sembrar y empezó a sembrar y empezó a sembrar para que al rato se diera todo eso a luz. Entonces hay que sembrar. Hay que sembrar, hay que tener deseo de sembrar para el reino de Dios, para la alabanza, para la gloria del Señor. Esdras capítulo 3 verso 10, David deseaba instruir. No quería nada más él hacerlo y se acabó. No quería él nada más vivirlo y se acabó. No quería él nada más morir y se acabó allí la alabanza. Oh no, cuando David se murió, hermano, allí no terminó la alabanza. Cuando David se murió, Dios después dijo en Pedro y en los profetas, restauraré el tabernáculo de David. Esdras 3 verso 10 dice, cuando los albañiles habían echado los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor. Para alabar al Señor. Pero ¿cómo? David ya estaba muerto. Ya todos los reyes se habían acabado. David era el segundo rey, o el primer rey verdadero, o el segundo rey de Israel. Ya habían pasado los 30 y tantos reyes. Pero cuando regresaron del cautiverio y edificaron otra vez la casa del Señor, hermano,
Dijeron, se juntaron los levitas, los sacerdotes, sus vestimientos, sus trompetas. Dice los hijos de Afat con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces dejaron escrito como David había dicho, así se va a cantar, así se va a alabar, así se va a dirigir. Así se va a hacer conforme a las instrucciones de David. Él tenía el deseo de instruir. Él tenía el deseo que no nada más en él parara la alabanza. Él tenía el deseo que todos tuvieran el deseo de él de alabar al Señor. Primera de Crónicas capítulo 15 verso 25 al 26. Él tenía el deseo por la presencia de Dios. He always had that. Él decía, Señor, no importa si subo, estás allá arriba. Si aquí en la tierra, aquí estoy. Si me voy a las tinieblas, allí tú estás. Si me voy a la luz, allí tú estás. Para ti es lo mismo, luz y tinieblas, tú allí estás. Si me voy al mar, allí estás. Si me voy a lo más profundo del mar, allí estás, Señor. Porque decía, allí estás. Porque él entendía la presencia de Dios y él anhelaba la presencia de Dios. Y David decía, Señor, te siento alrededor de mí. Ya sea que vaya a la derecha, o ya sea que vaya a la izquierda, o ya sea que vaya hacia el frente, o ya sea que vaya hacia atrás. Aquí estás, Señor. Primera de Crónicas 15, 25 al 26 dice, fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed Edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Pero David fue con alegría a traer el arca del pacto, porque David sabía que el arca del pacto representaba la presencia, la gloria de Dios. Fue con alegría al canto, fue con alegría a traer la presencia de Dios. Y ese era su deseo, la presencia de Dios. El deseo de Saúl era el reino, poder, mandar. El deseo de David, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. La presencia de Saúl era, mírenme, reconózcanme. El deseo de Saúl, el deseo de David era Dios, 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 Dios. Primera de Samuel 17, 17. Deseó obedecer. David deseó obedecer. Primera de Samuel 17, 17. Y dijo Isaí a su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una efa de grano tostado y estos 10 pedazos y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticia de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana. Tenía deseo de obedecer. Y se levantó David muy de mañana. Dejó el rebaño con un guardia. Y tomando las provincias se fue como Isaí le había mandado. O sea que David tenía deseos de obedecer. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. David tenía deseo de edificar. ¿Qué es deseo? Estirarse. Estírate, hermano. Estírate. En la cama no te estiras. En el sofá no te estiras. Estírate. Pero estírate hacia arriba. Estírate para edificar. Estírate para sembrar. Estírate para instruir. Estírate para que la presencia de Dios baje. Estírate para obedecer. Y hubo otra cosa que David deseó hacer. Y ese era el templo que Salomón hizo. Se hubiera llamado el templo de David, pero mejor se llamó el templo de Salomón.
Se llamó el templo de Salomón porque Dios le dijo a David: tú no vas a edificar el templo. Pero David tenía los planos, pero David tenía el dinero, la plata y el oro y todo para construirlo. Y le dijo: mi hijo, constrúyelo tú. Si no, se hubiera llamado el templo de David. Y entonces ahorita no estuviéramos hablando de restaurar el templo, el tabernáculo de David, sino que estuviéramos hablando de restaurar el templo de David. Punto número 4 para terminar. ¿Cuál era el secreto de David? ¿Cómo es que David tenía ganas? ¿Cómo es que David tenía fuerzas? Porque cuando ya estaba viejito todavía quería pelear. Y le dijeron: no, tú no vas a ir a la batalla. Tú vales más que 10,000 hombres. No nos conviene perderte a ti. Nosotros vamos a ir a pelear. Y si David iba a pelear, le ponían varios escuderos. Y cuando el escudero, el valiente, iba a matar al gigante, le decía: David, 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 ven, 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 ven. Y David venía. Y cuando el escudero iba a matar al gigante, hermano, cuando el valiente iba a matar al gigante, le decía: David, David, ponle la espada rápido. Y David agarraba su espada y mataba al gigante. Y por eso decían que David seguía de guerrero. Pero eran sus valientes que lo protegían. Eran sus valientes que peleaban por él. Él quería pelear, pero le decían: no, 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 no. Tú vas a meter la espada cuando ya lo tenga en el suelo, para matarlo, para que se diga que David mató a sus 10,000. Porque querían proteger a David, porque no les convenía que él muriera. Ese corazón de David, ese deseo de David, ¿a dónde está hoy en las congregaciones? ¿A dónde está el querer pelear la batalla? ¿A dónde está en el confiar de decir: Dios me va a entregar este incircunciso en mis manos, Dios me dará la victoria? ¿A dónde están esas palabras? Yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿A dónde están esas palabras? ¿A dónde están esas palabras que por causa de Él yo me haré más vil? ¿A dónde están esas palabras? En paz dormiré y así me levantaré, porque Jehová está conmigo. Where are they? Ya no existen, ya no están. Ya no son verdaderas, ya murieron esas palabras con ese hombre. No, dijo el Señor: yo voy a restaurar el tabernáculo de David, que está en ruinas, está arruinado en nuestros corazones. Mire cómo está la alabanza, está arruinada, mis hermanos. Mire cómo la gente está vestida en la alabanza. Mire todos los greñudos, aretudos. Mire las mujeres todas apretadas. Y mire cómo están. Ahora vemos eso por fuera. No vemos hermosura de esos cantores, de esos salmistas, de esas cantoras. Vemos el puro mundo por fuera, pero cómo están por dentro. ¿A dónde están esas palabras? ¿A dónde está esa alabanza? ¿A dónde están esos salmos? ¿A dónde está en nuestros propios corazones el vigor, el valor, el saber tocar, el saber hacer la melodía, el saber entonarnos, el cantar con entendimiento, el hacer un sacrificio de alabanza, como dijo Pablo?
¿A dónde está la alabanza hoy en día? Hay una alabanza que cantamos aquí, que ya no la cantamos, que dice la alabanza y la adoración. Y siempre que cantamos esa alabanza, que la cantábamos hace años, la alabanza y la adoración, dice, oh Señor, la alabanza está en ruinas. Dice, yo perfeccionaré en los labios de los niños mi alabanza. Where is it? Where is it? Ese hombre tan siquiera confesó algo verdadero. Oh, yo creí que era solamente una canción, pero ya veo que no es solamente una canción. Te daré más que una canción. Estírate. Estírate, hermano, estírate. Entremos por sus puertas con acción de gracia. Entremos diciendo, no voy a ir a la casa de Dios con manos vacías, como decía David. Él no estaba hablando solo de sacrificios y de dinero. Él estaba hablando de una actitud de estirarse, de levantar las manos. Dice David, pueblos todos, batir las manos y alabar al Dios de Israel. Cantarle a Jehová en todo tiempo. Dijo David, todo lo que respire, alabe a Jehová. Dijo David, las palmas proclaman al Señor. Los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. Todo lo que David vio, todo lo que David vio, le decía, le pedía que alabara a Dios. Él mismo dijo, alma mía, no me impidas alabar. Stop it. Y estírate. Deja de ser perezoso. Deja de venir nada más a la iglesia. Es tiempo que sea restaurada en tu corazón, en tus labios, en tu mente, en tu cuerpo, por dentro y por fuera. El tabernáculo de David. It is time. It is time que empecemos a respirar lo de Dios. It is time que empecemos a reconocer, Señor, cuando miro las estrellas, el cielo y la luna, yo pienso que miraste tú en mí, que miraste en mí. Pero Él nos tomó y nos amó. Es tiempo de restaurar el tabernáculo de David. Enough. Basta ya. Basta ya, pueblo de Dios, basta ya, porque la alabanza está en ruinas. Y si la alabanza está en ruinas, es porque los corazones nuestros están en ruina y estamos cantando o no cantando, pero bien mal. No hay melodía. No hay melodía, no va nuestro corazón con las palabras. Y David, cuando él dice algo en una alabanza, he meant it. He meant it. Llevaba propósito, porque esa era su vida. Cuando cantó Dios mío, cuando dijo Dios mío, muchos se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí que no hay salvación para mí, pero tú, oh Jehová, vas a levantar mi cabeza. Vas a levantar mi cabeza, porque tú eres mi amigo, mi amparo, mi refugio, mi libertador. Y dijo David, no temeré en llamar, no temeré en llamar, no temeré en llamar. Yo en ti confío, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Aunque se levanten mis enemigos intentándome de destruir, yo clamaré porque conmigo estás. Where is your worship? ¿Dónde está tu alabanza? Punto número 4, Salmos 22, verso 1 al 3. Se cantaba de acuerdo a las instrucciones de David. Ahora es tiempo de agarrar el libro de los Salmos y leerlo todo esta semana y venir con un cántico nuevo en nuestros labios. Con un cántico nuevo como David cantaba, mis hermanos, con esa actitud de vigor, de guerra, de fuerza, de fortaleza, que sabía tocar,
Bueno, yo no sé tocar instrumentos, pero yo puedo cantar. Tus instrumentos vocales, hácelos al Señor. Esfuérzate. Es solo cantar. Dice la Biblia que Dios establece su trono en la alabanza. Dios establece su trono en la alabanza. Dice la Biblia, Juan dijo que los ángeles, los serafines, los querubines, los ancianos están cantando santo, santo, santo al Señor todos los días. Y no son los cantores, son otros seres. Salmos 22, 1 al 3 dice, para el director del coro, like, wake up, everybody wake up. Para el director del coro, sobre Ajelet Hazar, Salmo de David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? See those words, hermano, pero él es el dulce cantor de Israel. Pero él es conforme el corazón de Jehová. ¿Por qué dijo eso David? ¿Qué le pasó a David? David experimentó lo que todo hombre experimenta. David experimentó, hermano, lo que experimentó el hombre cuando deja de buscar a Dios, cuando deja un rato a Dios, cuando se aparta un poco de Dios, cuando dice, me puedo apartar de Él un día, una semana, un año, 30 años. David se apartó del Señor un rato. Y dijo, Dios mío, my God. Estas palabras también las dijo el Señor Jesucristo. Pero Jesús nunca se apartó del Señor. Jesús nunca se apartó de Dios. El problema fue que cuando Jesús fue a la cruz y le pusieron nuestros pecados en sus hombros, el Padre se tuvo que alejar. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa era la primera vez en toda la historia que Cristo, que el Verbo, sintió lo que es sentir no estar con Dios, lo que es sentir que Dios no esté contigo, lo que es sentir no tener la presencia de Dios. Y cuando Jesús sintió eso por la primera vez, cuando el Verbo sintió eso por la primera vez en la eternidad, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue algo grande. Fue un sentir poderoso que en el instante sintió que el Padre se alejó y esas palabras dijo, ¿por qué me has abandonado? Así de rápido Dios lo abandonó, pero Jesús así de rápido sintió, wait a minute, un momento, Dios no está conmigo. David dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué? Dios mío, de día clamo y no respondes. Y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Sí. Jesús le dolió que no estaba el Padre con él. A David le dolió que no estaba Dios con él también. Termino con esto haciéndote una pregunta para que los de la alabanza suban. Y esta es la pregunta. Para Jesús fue un gran sacrificio. Para David fue un gran sacrificio que el Padre no estuviera con él.
para ti. Y para ti, hermano, cuando Dios no está contigo, cuando tú no sientes a Dios, ¿es un sacrificio o te da igual? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Tienes esas palabras en ti? ¿O ya nos acostumbramos a vivir sin la presencia de Dios? ¿Ya se fue la guerra dentro de ti? ¿Ya se fue, hermano, el querer entonar tu voz? ¿Ya se fue la valentía de ti? El vigor, la prudencia. Ya se fue el combatir. Cuando cantamos alabanzas y estamos en el Señor, Él nos hace más hermosos. Ya se fue la hermosura. Dice David, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús dijo, yo cantaré con mis hermanos tus alabanzas. Yo cantaré. David dijo, cantaré de tu amor por siempre. ¿Tú qué cantas, hermano? ¿Tú qué canto tienes para el Señor? ¿Qué hay en el corazón, hermano? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay, hermano? ¿Ya te diste cuenta que ya Dios te abandonó? ¿Estás listo para clamarle, para estirarte, para desear? ¿Estás listo de volver, de que sea restaurado el tabernáculo de David en tu corazón? ¿Estás listo? ¿Quieres estirarte? ¿Quieres estirarte? ¿Quieres estirarte? Refléjate en mí, que vean tu amor y misericordia. Envuélveme en tu gloria. Refléjate en mí, oh Dios Salvador. En el nombre de Jesús. Ya viste el gran sacrificio, el dolor, la angustia que es vivir sin la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Si llego a fallar, porque sé que nada soy sin ti. Estírate, hermano. Estírate, hermano, y desea. Dile, Señor, yo quiero volver a ese deseo. Restaura el tabernáculo de David en mi corazón. Que vuelva el deseo, que vuelva el deseo, que vuelva el deseo.
refleja Oh sí, Señor. Que vean tu amor. Sí, en David vieron que él era de Dios. Dijeron, y el Señor estaba con él. oh Dios Y el Señor. que sientan tu paz al escuchar mi voz. Refléjate en mí, Y el Señor está con él. En el nombre de Jesús. misericordia, envuélveme en tu gloria. En el nombre de Jesús. Refléjate en mí, oh Dios Salvador, que sientan tu paz. En el nombre de Jesús. Allí levanta tu mano y dice, Señor, restaura el tabernáculo de David una vez más en mí. Restaura este deseo, este deseo, este deseo, este deseo, este deseo. Yo me quiero volver a estirar. Yo me quiero volver a estirar hacia ti. Yo quiero volver porque sí, es un sacrificio el que tú me abandones, el no sentirte, el no desearte. Refléjate en mí, Sí, Señor, que vean tu amor, que vean tu amor, misericordia, tu misericordia, Dios mío. envuélveme en tu gloria. Oh, sí, 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 sí. Refléjate en mí, Sí, Señor. oh Dios Salvador. Oh, Salvador de mi alma. Sientan tu paz al escuchar. Oh, carababa, sharararara. Que vean tu amor, misericordia. Que vuelva tu vigor, que vuelvan las fuerzas de Jehová, la fortaleza de Jehová a nuestros corazones. Que vuelva lo de Jehová a nosotros, la hermosura, el vigor, las fuerzas, el poder, el ser guerrero. Y misericordia. Sí, Señor. Envuélveme En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que nos podamos estirar, que nos podamos estirar y que Dios vuelva a abrir las ventanas de los cielos, mis hermanos. Refléjate en mí. Refléjate en mí. Refléjate en mí. Ahí extienda sus manos al cielo, hermano. Ahí extienda sus manos al cielo y deje que la gloria de Dios descienda a su vida. Estire sus manos hacia el cielo. Y tomemos esta palabra y hagámosla nuestra en esta tarde. Y entremos en ese sentir del Espíritu Santo, a donde Él quiere moverse en cada uno de nosotros. No solamente nosotros los grandes, sino también en los jóvenes y en los niños. Porque el Señor quiere restaurar lo que un día Él formó en los niños. Porque también ellos un día levantaron sus manos al cielo y abrieron sus labios alabando y adorando al Señor. Porque el tabernáculo de David no era de un joven, de un hombre ya grande, adulto, maduro, no. Era de un joven que desde pequeño empezó a entender lo que era ser del pueblo de Dios. Porque él había sido instruido, como todo hijo de Israel, era instruido en las cosas de Dios. Y David había escuchado de un Dios todopoderoso, de un Dios que había liberado a su pueblo, de un Dios que hacía grandezas y maravillas, de un Dios temible,
de un Dios terrible, pero no porque era malo, sino de un Dios que causaba terror a los enemigos de Israel. David desde pequeño conoció al Dios todopoderoso, al Dios de los ejércitos. Por eso cuando leemos en los Salmos, David mencionaba mucho: Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, el Dios omnipotente, el todopoderoso. Porque desde niño David conoció a ese Dios. Fue instruido en la ley de Jehová. Fue instruido en la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés. Y él había conocido a un Dios que hacía juicios con poder, que ejecutaba juicios en contra de los enemigos de él y en los enemigos de su pueblo Israel. De un Dios que tenía misericordia de su pueblo, pero que no tenía por inocente al culpable. David conoció de Moisés. David conoció de Abraham. David conoció al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y al Dios de Moisés desde pequeño. Y desde pequeño David empezaba a alabar y bendecir el nombre de ese Dios que sus padres le habían instruido, que los maestros de Israel enseñaban, que los sacerdotes enseñaban. Él escuchaba las enseñanzas de Dios. Él escuchaba lo que Dios había hecho con su pueblo, y él levantaba cantos de adoración y de alabanza. Y por eso Dios quiere restaurar la alabanza. Y él dijo en su palabra que él iba a perfeccionar su alabanza en la boca. Y dice una escritura, dice: yo voy a restaurar mi alabanza en la boca de los que maman. Y se refería a los bebés que todavía están de pecho. ¿Cuánto más en los que ya tienen entendimiento de la palabra y la han escuchado? Por eso, niño y niña, jovencito y jovencita, ¿por qué no pasas aquí enfrente y levantas una mano al cielo? Estira tu mano, tus manos al cielo, y dice: Señor, yo necesito que tú restaures en mí el deseo de alabarte, el deseo de bendecirte, que tú restaures en mí el tabernáculo de David. En el nombre de Jesús. Esto es para todos, hermanos. Esto es para todos, chicos y grandes. Porque el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestra condición, que ha decaído delante de Él. Pero en esta tarde el Señor nos llama aquí a restaurarnos delante de Él. Por eso, tú que reconoces en tu corazón, tú que reconoces en tu corazón, te voy a pedir de favor que te pongas ahí de pie. Y mis hermanos van a pasar con el pan y el vino. Es un muy buen día para que nos restauremos con Dios. Es un buen momento, mis hermanos. Joven, jovencita, tú sabes que tu alabanza al Señor está en completa derrota. Pero hoy, en esta tarde, el Señor te ofrece la oportunidad de restauración. Niño, niña, tú un día le cantaste al Señor, tú un día lloraste delante de Dios, tú un día levantaste tus manos ante el Señor tu Dios. Y el Señor te quiere restaurar en esta tarde. ¿Por qué no vienes aquí enfrente? Ponte de pie ahí y levanta tus manos al cielo. Ahí mis hermanos van a pasar con el pan y el vino. Y vamos a dejar que el Señor ministre nuestras almas. Que el Señor vuelva a poner ese querer y hacer en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Ahí recibamos. Nada se compara a
Ahí dejemos que el Señor empiece a obrar en nuestros corazones. Fuiste a la cruz Y recordemos el sacrificio sublime por mí. de nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos entendimiento de que todo ese sacrificio fue hecho por usted y por mí. Y que lo mínimo que podemos hacer nosotros para darle gracias a Dios es alabarle y bendecir su santo nombre. Pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz Y a la tumba por mí. viví. Ahí mira este canto, hermano. Cantemos este canto mientras reciben el pan y el vino. Como la flor que alguien pisoteó. Mire el sacrificio de nuestro Señor Y Jesucristo. sobre todo Mire lo que hizo el Señor pensaste por en usted y por mí. mí. Y lo hizo por amor. Sobre todo Y por amor nosotros podemos, hermanos, poder y rey. dejar que el Espíritu Santo Sobre toda penetra lo más la profundo de nuestro ser y toque nuestro corazón. Y sobre todo lo creado por tus manos, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino de acciones y maravillas que el mundo conoció. Ya qué grandeza. sobre toda riqueza y Todo lo que el rey David miraba de Dios. nada Todo lo que el rey David miraba en el Señor. Y él levantaba su voz al cielo y sus manos, alabando y A la bendiciendo a nuestro tumba Dios. por mí viviste para solo ir a morir como la flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí viviste para solo ir a morir como la flor que alguien pisoteó. Y sobre todos pensaste en mí por amor. Ahí si alguien falta de pan y de vino puede levantar su mano para que les servamos, para que nadie se quede sin participar de la Santa Cena. Y ahí mientras estamos, hermanos, en ese sentir espiritual, yo le quiero compartir algo que el Señor en su misericordia me estaba mostrando hace unos momentos antes de iniciar. Y me mostraba la noche que estaban ellos, cuando Él envió a sus discípulos para que fueran a preparar la cena y les dijo: vayan y van a ver a un hombre que lleva un cántaro, síganlo, y los va a guiar a un aposento alto y díganle: el Señor ha dicho que le preparemos la cena. Y fueron nuestros discípulos a preparar ese lugar, hermanos, y se reunieron ahí con nuestro Señor Jesucristo. Y en esa noche, al tomar el Señor el pan, dio gracias a Dios. Pero mientras daba gracias a Dios, dijo: mire lo que el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y ahí estaban los 12 discípulos, hermano. Ahí estaban todos los discípulos del Señor, los que estaban ahí estaban. Y cada uno de ellos empezó a preguntarse: ¿quién será? ¿Acaso seré yo? Cada uno de ellos, mire, el Señor solamente dijo esas palabras: uno de ustedes me va a entregar. Es lo único que dijo Él. No dijo de qué manera, no dijo por qué, solamente dijo: uno de ustedes me va a entregar.
Antes de participar de la Santa Cena dijo el Señor eso. Y cada uno se miraba al otro y decía, ¿quién será? Y preguntaban, ¿acaso seré yo? Y ahí estaba hermano Pedro, que era tan atrabancado, que era tan aventado, que a veces era un exagerado y orgulloso y duro. Pero Pedro preguntaba, ¿acaso seré yo? Y mira, aún así Pedro no se atrevió a levantarse de su lugar y correr a Jesús y preguntarle a él directamente, Señor, ¿acaso seré yo? Felipe miraba y miraba a todos, y Felipe razonaba en su mente, ¿quién será? ¿Seré yo o quién? Y él miraba a los demás y él decía, somos 13, no, el 13 es rebeldía, ¿será a quién cuento? Porque él miraba a Judas, él no pensaba en Judas, porque miraba a Judas, que era el tesorero, el que tenía la bolsa, y dice, no, porque Judas es servidor, él tiene la bolsa, él es el tesorero. ¿Quién será? Pero aún Felipe en su cuestionamiento, en su analizar todo, decía, seré yo. Y se analizaba a sí mismo. Tomás, que a veces dudaba, ¿será él? ¿Será Juan? ¿Seré yo? Pero él se escudriñaba a sí mismo y decía, ¿seré yo? Porque no creo que sea él. No, pero es que tampoco creo que él sea. ¿Quién será? Pero se miraba a sí mismo y decía, ¿seré yo? Y todos preguntaban, y Pedro, mirando a Juan, que estaba a la par del Señor Jesucristo, le hizo señas, pregúntale quién. Y Juan, que estaba recostado al pecho del Señor, le dijo, ¿quién es, Señor? Y el Señor Jesús le contestó, el que moje conmigo el bocado, el que moje el pan conmigo, ese será. Y dice que Judas mojó el pan con él, y mirándolo el Señor Jesucristo le dijo, ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Pero nadie lo cuestionó, porque pensó que como él tenía la bolsa del dinero, iba a ir corriendo a comprar las cosas necesarias para terminar lo de la cena. Pero Jesús le estaba diciendo, porque él lo había descubierto, hermano, en esta noche que el Señor nos ofrece, esta gran oportunidad de restauración, la restauración del tabernáculo de David, entregaremos nosotros en esta noche esta oportunidad y la vamos a ignorar, la vamos a hacer a un lado. O vamos a nosotros a tomar esa actitud de los discípulos que decían, seré yo el que te va a entregar. Porque cada uno de ellos se sentía mal dentro de sí mismo. ¿Acaso seré yo? Yo no puedo entregar a mi Señor. Y yo veo al apóstol Pablo cuando decía, esto recibí del Señor, que la noche en que fue entregado, tomó pan. Y mira, el apóstol Pablo, que no estuvo ahí, tenía en sí mismo que la Santa Cena era algo tan importante para él y para los discípulos y para los hermanos de la iglesia, que él exhortaba al pueblo a escudriñarse a sí mismo, que él exhortaba al pueblo a mirar su corazón y reconocer lo que había en su corazón, para que al participar de la Santa Cena no lo hicieran indignamente y no murieran espiritualmente, no durmieran espiritualmente y no fueran a enfermarse, y no vinieras a venir juicio a sus vidas por no escudriñar su corazón, sino que los exhortaba para que ellos escudriñaran a sí mismos. Asimismo el Señor en su palabra en esta tarde nos ha exhortado a escudriñar nuestro corazón y nos ofrece esta restauración. Y qué mejor que la Santa Cena. Y dice Pablo que el Señor Jesucristo, después de dar gracias, partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hagan esto en memoria de mí. El Señor, ahí tome su pan y mire su pan, hermano.
Ese pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nosotros, y Él tomó nuestro lugar en esa cruz en el Calvario, y lo hizo, dice la palabra, que le fue impuesto gozo en su rostro, y Él iba contento aún sabiendo el dolor, pero iba contento sabiendo que Él estaba llevando una alabanza al Padre con su obediencia, y que Él iba a dar su vida por usted y por mí. Ahí medité en eso, hermano, y vea cómo el Señor lo dio todo por usted y por mí. Y así participemos del pan. Cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas, y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti, y supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, y estoy aquí. Y dice el apóstol Pablo que de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.
Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Mira, hermano, tome su copa ahí. Y vea su copa y mire esa copa de vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa preciosa sangre que fue derramada, hermanos, en esa cruz. Esa sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda nuestra maldad. Y ese pacto que el Señor hizo ahí, un nuevo pacto que hizo el Señor, el cual si nosotros solamente creemos, Él nos ha brindado su salvación. Ahí tome la copa, hermano, y ahí con todo su corazón dígale: Señor, yo recibo esta copa, esta sangre que tú derramaste por mí, para limpiarme de mis pecados. Ahí participe de la copa, hermano. Nuestras traiciones, Padre. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para Sí, mí. Señor, has sido muy bueno. Oh, tu amor me envuelve. Ay, dele gracias a Me Dios, hermano. sostiene, amor sin condición. Me Oh, vea el persigue amor de y Dios deja en su vida, las mi hermano. 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Ahí levante sus manos, hermano. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Él ha tenido misericordia de nosotros. Tu amor luchó por mí. Mire lo que ha hecho el Señor por usted y por mí, Has sido hermano. tan bueno. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres. Ahí puede abrir sus ojos y puede leer aquí la canción si no se la sabe, hermano. Para que la cantemos con entendimiento, para que lo hagamos con todo el corazón, para que lo hagamos sabiendo lo que estamos cantando y podamos elevar el corazón. Monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor
gracias. Ay, dele gracias, hermano. Dele gracias al Señor. Dele la gloria a su Señor. Démosle la gloria a nuestro Salvador. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos has dado y este privilegio de participar de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, bendito Dios. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, exaltamos tu santo nombre, Señor, y confesamos con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso